Tengan muy, pero muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente dispuestos a continuar con el estudio de la Carta a los Romanos. Mil disculpas por estas 3 semanas de ausencia. Me disculpo con cada uno de ustedes que han estado pendientes cada jueves. Incluso hoy por situaciones técnicas pues nos tocó empezar un poco más tarde. Pero la cita seguirá siendo siempre los jueves a las 8 de la noche para que estén pendientes. Por motivos de viaje, pues se complicó y no pudimos transmitir estos jueves pasados, pero aquí estamos nuevamente, esperando en Dios poder ser de bendición a su vida, poder llegar hasta sus hogares y llevarles la enseñanza que Dios nos da por medio del gran apóstol Pablo a través de esta preciosa carta, y cómo a lo largo de la historia hemos venido aprendiendo de lo que Dios quiere para su pueblo, lo que Dios quiere para nosotros. Y pues hemos visto en el pasado, en los 13 capítulos anteriores, hemos visto cómo el apóstol Pablo, en una forma magistral, nos enseña acerca de la doctrina bíblica, lo cual debe ser lo más importante para todo cristiano. Muchas veces pues nos enfocamos en las doctrinas denominacionales, o a veces incluso en doctrinas de hombres, para el caso de aquellos que pertenecen a una iglesia de carácter legalista, donde las doctrinas de hombre toman mucha fuerza y realmente terminan haciendo daño al pueblo de Dios. Así que vamos a considerar, ¿verdad?, que para nosotros como hijos de Dios, cuando hablamos en términos de doctrina, debemos de hablar de la doctrina bíblica y no doctrina de ninguna denominación ni de ningún tipo religioso, ¿verdad? Entonces hemos aprendido en estos 13 capítulos cosas preciosas, y precisamente hoy, al llegar al capítulo 14, vamos a ver el daño que hacen estas doctrinas de hombre o estas posiciones legalistas que lamentablemente muchos pastores y líderes religiosos toman, y no los culpamos ni los juzgamos, ¿verdad? Simplemente pues así fueron formados, esa fue la manera como crecieron, y es como ellos consideran que se debe de hacer las cosas. Recapitulando, vimos en el capítulo 13 algunas cosas que tienen mucho que ver con el comportamiento del pueblo romano, o sea, de los romanos en sí como pueblo. Y ahora que llegamos al capítulo 14, vamos a ver cuestiones más de conciencia que de otra cosa. O sea, Pablo va a enseñarnos a través del capítulo 14 y parte del capítulo 15 tres aspectos fundamentales que tienen que ver con la conciencia. ¿Okay? Recapitulando el capítulo 13, cubrimos tres aspectos dentro de los deberes civiles, o sea, los deberes que como ciudadanos nosotros tenemos en la sociedad donde vivimos. Hablamos acerca de cómo el amor de Dios es lo que concluye en que nosotros podamos convivir o vivir en paz y en armonía en la sociedad en que estamos viviendo, el someternos a las autoridades y cumplir con nuestros deberes civiles. Ahora vamos a entrar a cuestiones de conciencia. Hay dilemas o hay contradicciones entre el mismo pueblo de Dios por cuestiones de conciencia, y es importante. Yo creo que voy a estar haciendo énfasis en todo este capítulo 14 en que Pablo está hablando de cuestión de conciencia. ¿Por qué? Porque hay cosas que definitivamente son malas y hay cosas que definitivamente son buenas. Pero resulta que algunas de las cosas malas a unas personas les parecen buenas y algunas cosas buenas a otras personas les parecen malas. Entonces, todo es cuestión de conciencia.
Y cuando hablamos de aspectos doctrinales, hermanos, tenemos que dejar de lado eso y tenemos que dejar de lado los sentimientos, ¿verdad? Y enfocarnos básicamente en lo que Dios nos dice a través de su santa palabra. Ese debe de ser el lema para nosotros, mantenernos dentro de la sana doctrina. Entonces, empezando desde el verso 1 del capítulo 14 hasta el verso 13 del capítulo 15, Pablo menciona tres aspectos que tienen que ver con la conciencia del ser humano. Claro, en este caso Pablo le está hablando al pueblo judío, le está hablando a los judíos que estaban en Roma. Por lo tanto, nosotros hoy día podemos sacar esas palabras y aplicarlas a nosotros que pertenecemos a la iglesia de Cristo, ¿no? Como parte del pueblo de Dios, como parte de la iglesia de Cristo, esta palabra también aplica a cada uno de nosotros que profesamos ser hijos de Dios. Tres aspectos, dije. El primero lo encontramos en los primeros 12 versos y tiene que ver con no juzgar a los demás. O sea, no nos corresponde a nosotros el juzgar a los demás. Y en estos 12 versos vamos a hablar acerca de cómo Pablo nos advierte y nos previene en cómo podemos nosotros caer en pecado por estar juzgando, algo que realmente le toca solo al Señor. El segundo aspecto del verso 13 hasta el 23 es no tentar o no provocar a los demás, no dar lugar o ser piedra de tropiezo, es la palabra que Pablo usa, para que otras personas pequen. Entonces ese es el segundo aspecto, y básicamente estos son los dos que vamos a hablar hoy, que están encerrados en el capítulo 14, porque ya el tercero entra en el capítulo 15. Los primeros 13 versos del capítulo 15, Pablo da cómo seguir a Jesús como ejemplo. O sea, que veamos el ejemplo de Jesús para que nosotros no caigamos en estos problemas de conciencia, ¿no? Y entonces eso nos va a permitir poder entender mejor esto y poder aplicarlo mejor, que es el punto más importante, ¿no? Porque de nada sirve, amado hermano que me escuchas, que tú conozcas toda la Biblia si no la aplicas. O sea, es mejor que sepas poco y lo poco que sabes lo vivas a que sepas mucho y no lo vivas, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar en materia. Vamos a ir al primer aspecto que dijimos, que es el hecho de no juzgar a los demás, ¿verdad? Para no juzgar a los demás, debemos nosotros entender cuál es nuestra posición como cristianos, como hijos de Dios. Entonces, vamos a dar lectura, capítulo 14, para los que se acaban de conectar. Bienvenidos, hermano Serpas, me da gusto que estés ahí, hermano Nelson, hermana Anita, gloria al Señor por cada uno de ustedes. Hermano Edwin desde El Salvador está con nosotros, bendito sea el Señor, ¿verdad? Que seguimos adelante en esta batalla. Entonces vamos a leer los primeros 12 versos, no juzgar a los demás. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Subrayen esa palabra, sobre opiniones, ¿ok? Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come pan, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias también a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere tampoco
para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Bien, entonces en estos 12 versos, mire qué interesante. Primero, ¿será que hay cristianos fuertes y hay cristianos débiles? Bueno, eso es lo que Pablo está dando a entender, que en la fe en Cristo Jesús hay hermanos que son débiles. Ahora, ¿quiénes son estos hermanos débiles? En primer lugar, tomemos en cuenta que este grupo de débiles en la fe entran todas las personas que apenas se han convertido, que están empezando a caminar en el Señor. Y los que tenemos tiempo en el Evangelio somos responsables de darle un buen testimonio a estas personas. Porque de lo contrario, entonces nos convertimos en piedra de tropiezo. Nos convertimos en un tropezadero para ellos, que están empezando a caminar. Acuérdese que según la Escritura, cuando una persona recibe a Cristo, cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, nace de nuevo, nace espiritualmente, es una nueva criatura y está como un bebé empezando a caminar. Dice el apóstol Pedro que necesita la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Entonces nosotros, los que tenemos tiempo, deberíamos actuar con madurez. Lamentablemente, la madurez espiritual no se alcanza con el tiempo en la iglesia. O sea, no quiere decir que porque tú tienes 15, 20 años en la iglesia, eres una persona madura en la fe. Hay personas que tienen más de 30 años y no han madurado. Porque la madurez en la fe consiste no solamente en el conocimiento de la palabra, sino en la disposición para vivirla. Porque hay personas que creen que porque conocen mucho de la palabra de Dios, creen que son maduros espiritualmente. Pero el problema de la madurez espiritual no está en el conocimiento, sino en la aplicación que nosotros le damos a la palabra de Dios. Entonces, hay fuertes y hay débiles. Entonces, Pablo dice, recibe al débil. Ojo con esto, pero no para contender sobre opiniones, o sea, no para discutir en lo que uno piensa o en lo que tú piensas, porque lo que tú piensas y lo que yo pienso puede ser que no estemos de acuerdo, pero como no estamos de acuerdo, puede ser que tú eres el que está equivocado, o puede ser que yo soy el que estoy equivocado, o ¿sabes qué? Puede ser que los dos estemos equivocados. Por eso dice el apóstol Pablo, no para contender con esta persona, porque cuando tú te pones a contender, entonces automáticamente te estás convirtiendo en un tropezadero para esa persona. Independientemente tenga o no tenga la razón en su forma de pensar, en la opinión que tenga. ¿Ok? Ahora, en el verso 2, Pablo entra a hablar acerca de la comida. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. ¿Ok? Uno cree que se debe de comer de todo. Pero otro, o sea, el débil, cree que debe de comer puras legumbres. ¿Ok? Este contraste fue práctico en la época de Pablo. Y entonces Pablo habla acerca de la comida porque era una situación conflictiva en ese tiempo. O sea, los cristianos de esa época discutían y contendían mucho en cuanto a la comida porque consideraban que se contaminaban con ciertos alimentos y que cuando
comían cierta comida estaban ofendiendo a Dios y otros estaban conscientes de que podían comer cualquier cosa y que no estaban ofendiendo a Dios. Ahora, en el tiempo nuestro ya no es tanto la cosa de la comida, aunque hay unos por ahí todavía que están contendiendo en cuanto a la comida, que si debes de comer puerco, que si no puedes comer puerco, que si debes de comer puras legumbres, que no debes de comer carne. Okay. Esas cosas eran comunes en el tiempo de Pablo. Ahora en nuestros tiempos hay algunos grupitos por ahí que todavía están contendiendo en cuanto a eso. Pero tome nota que el apóstol Pablo lo que está diciendo es que eso es cuestión de opinión, es cuestión de conciencia y que absolutamente nada tiene que ver con la doctrina bíblica. No tiene nada que ver con tu relación con Dios. Pablo dice, si tú comes, no estás ofendiendo a Dios. Y si no comes, tampoco estás ofendiendo a Dios, porque en tu relación personal con Dios, tú lo haces como tú crees que es lo correcto. Entonces, el que lo hace no menosprecie al que no lo hace, y el que no lo hace no juzgue al que lo hace. Esto es lo que nosotros tenemos que entender como cristianos. Porque mire, cuando nosotros llegamos a un grupo legalista, o sea, entendamos que los grupos legalistas son los que son dirigidos por hermanos, líderes, pastores, que son legalistas. Ahora, el legalismo no es otra cosa más que el enfoque en doctrinas de hombres, donde le dan mayor peso a una doctrina de carácter humano que a la doctrina bíblica. Por ejemplo, la gente que demanda que las mujeres se cubran su cabeza. ¿Okay? Ahora, si usted lee detenidamente cuando Pablo habla al respecto, Pablo dice que sí, deberían de taparse, pero Pablo concluye diciendo que le ha sido dado el velo, el cabello como velo. Y al final dice, de todas maneras, dice, cada uno haga como siente en su corazón, pero nosotros, dice Pablo, pero nosotros no vamos a contender al respecto, ni las iglesias del Señor deben entrar en contienda por eso. En otras palabras, si hubiera una disputa en este momento en que si nos tapamos el cabello o la cabeza o no la tapamos, Pablo diría, bueno, si usted cree que se la debe de tapar, tápesela. Y si usted cree que no se la debe de tapar, no se la tape. Pero usted que se tapa la cabeza, no juzgue al que no se la tapa. Y usted que no se tapa la cabeza, no critique ni menosprecie a los que se la tapan. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, estas son las prácticas hoy día, el bendito pantalón, que si la mujer debe o no debe usar pantalón. Entonces, Pablo diría lo mismo, si tú crees que no debes usarlo, pues no lo uses, y si tú crees que debes usarlo, pues úsalo, pero de todas maneras, honra y glorifica a Dios, punto. Son aspectos de conciencia, son puntos de opiniones humanos, no tienen nada que ver con la doctrina bíblica, entendamos esto, hermanos. Porque lamentablemente, como dije, ya no estamos en el tiempo de Pablo donde el problema era la comida. Ahora son otras cosas que se discuten entre los hermanos. Pero esto viene de este tipo de liderazgo donde se enfocan demasiado en las doctrinas de hombre. Ahora, no es que estas doctrinas sean malas. El apóstol Pablo dice, no es que sean malas, dice Pablo, sino que no tienen nada que ver en cuanto a tu relación con Dios, en cuanto a tu salvación, en cuanto a la doctrina bíblica. No tiene absolutamente nada que ver, aunque sí pueden ser de beneficio en cuanto a los aspectos morales, en cuanto a la disciplina, en cuanto al orden, puede ser de beneficio, pero no la llevemos al extremo donde si no lo haces estás pecando o si no lo haces te vas a ir al infierno y cosas por el estilo que se van al extremo, y eso es lo que nos lleva a lo que conocemos como el legalismo, que es una parte que se está viviendo hoy día en medio del pueblo de Dios. Entonces mire lo que dice verso 2, porque uno cree que se debe comer de todo, otro que es débil come solo legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come, dice el
el que come, repito, verso 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios de todas maneras le ha recibido. Así Dios lo ha aceptado, así Dios lo tiene como su hijo. ¿Y tú quién eres para juzgar al criado ajeno? O sea, no te corresponde a ti juzgar lo que alguien hace bien o hace mal, porque si alguien está haciendo mal, pero tú no conoces su criterio, tú no conoces su condición, ahora como hermano maduro en la fe, tú deberías acercarte a esa persona que tú consideras que está haciéndolo de mala manera, y en el amor de Cristo háblale, pero háblale no con lo que tú piensas, porque ese es el bendito problema. Porque entonces caemos que es un aspecto de conciencia. Porque tú piensas, porque tú crees. Pero cuando te vas a acercar a alguien que tú lo ves que está mal y lo vas a hacer con amor, tiene que ser con la palabra. De manera que tú le puedas mostrar en la palabra y decirle, mira hermano, quisiera que veas lo que dice acá. Y ora para que Dios te ilumine y te indique qué es lo que te está diciendo acá con esta porción de la Escritura. O sea, no es que yo pienso que estás mal. Porque, ¿qué tal si yo estoy peor? Y le estoy diciendo a la persona, tú estás mal y debes hacerlo como yo lo hago. ¿Y qué tal si yo estoy peor que él? Entonces, cuando vamos a hacer esto, amados hermanos, en primer lugar tiene que ser con amor y en segundo lugar tiene que ser con la palabra. O sea, no con lo que yo pienso. Muchas veces yo lo he repetido desde el púlpito y en mis enseñanzas yo siempre lo digo, hermano, por favor, si algo sale de mí que yo digo, ignórelo. Pero por favor, no ignore lo que la palabra de Dios dice. Porque ahí es donde está la doctrina verdadera. Usted quiere mantenerse dentro de la sana doctrina, bueno, sométase a lo que la palabra de Dios dice y aprenda a distinguir cuál es la doctrina bíblica y cuáles son las doctrinas de hombre. Y en las doctrinas de hombre usted tiene la libertad de sujetarse o no. Ahora, usted pertenece a una iglesia y esa iglesia tiene reglas y tiene patrones a seguir y usted debe de sujetarse a su pastor. Y si usted no está dispuesto a sujetarse a una doctrina de carácter de hombre que practica su iglesia, entonces usted está cayendo en desobediencia y lo mejor es que usted se mueva a una iglesia donde no se practica esa doctrina de carácter humano, de carácter de hombre, pero que se practica la doctrina bíblica, porque eso es lo más importante. Eso es lo que nosotros debemos de seguir. Ahora, si usted ya está en una iglesia y en esa iglesia se ha puesto como regla, ojo con esto porque son reglas, son ordenanzas de carácter humano que no tienen nada que ver con la doctrina de Dios, o sea, no tiene nada que ver con el pecado, no tiene nada que ver con tu salvación, con tu relación con Dios, sino simplemente son normas para mantener orden, para mantener disciplina, para lo que sea que surgieron esas reglas o esos mandamientos, entonces, pero son de carácter humano. Lo que sí debes cuidar celosamente es de no dejar de sujetarte a lo que la palabra de Dios dice. ¿Okay? Menciona en el verso 5 la situación de los días. ¿Okay? Usted sabe que hay grupos por ahí que dicen que el día de tu cumpleaños no lo debes de celebrar. Por ejemplo, en el calendario gregoriano, que es el que nosotros usamos, en los diferentes países hay asignación a días de tal cosa, día de la madre, día del padre, día del maestro, día de la secretaria, día de esto, día de lo otro, cantidad de días. Ahora, hay gente que está pendiente de día de qué es ahora. Y hay gente que todos los días les son igual. Pero bueno, eso no es tan significativo, sino más bien en los días que nosotros apartamos para Dios. O, por ejemplo, hay un día controversial, que es el famoso Día de las Brujas. O sea, es un día donde en la mayor parte del mundo se celebra a la muerte, a la brujería, a la hechicería. Ahora, la iglesia no debe de tener parte en eso, porque la palabra de Dios nos dice que no participemos en las obras de las tinieblas, sino al contrario,
que las reprendamos. Pero hablando de los días, hay personas que están atentas y como cristianos, ahora, ¿deberíamos o no celebrar el Día de las Brujas? Yo creo que definitivamente no. Pero mire el punto legalista. El punto legalista llega al extremo de que porque es ese día, entonces tampoco vamos a hacer culto a Dios. Tampoco vamos a hacer una celebración en la iglesia, porque cualquier celebración que se haga en la iglesia, entonces tiene a ser parte de la otra celebración. O sea, hasta ese extremo te lleva el legalismo. Entonces, por ejemplo, en nuestra iglesia, por muchos años acostumbramos que el día 31, no importa qué día cayera, nosotros siempre, todo el mes de octubre, lo hacemos en cadena de ayuno y oración en nuestra iglesia. Todo el mes, tenemos todos los días diferentes hermanos orando y ayunando, y el final del mes, el día 31, que es cuando se hace la celebración, pues nosotros hacíamos vigilia o hacíamos un culto de niños o algo especial en la iglesia, para más que todo pensando en que los niños no tuvieran participación, porque en su inocencia pues ellos van a participar directa o indirectamente, van a querer participar o los amigos los van a involucrar. Entonces la idea era, ok, vamos, tráigase los niños a la iglesia, hacemos un servicio para los niños, algo especial para los niños. Ahora, ¿qué es lo que hay en ese evento especial? No va a haber una celebración a la muerte, ni celebración a la brujería, ni nada de eso. Va a haber un tiempo de alabanza al Señor y un tiempo de estudio de la palabra, donde los niños van a aprender de la palabra. Es más, aprovechábamos para enseñarle a los niños el por qué ellos no deben celebrar Halloween o el Día de la Bruja. Mas, sin embargo, ¿sabe qué? Dentro de nuestra misma iglesia surgió un grupo legalista en un momento dado que se opusieron a que ese día se hiciera nada, que no se hiciera nada. Y lamentablemente, para no seguir en contienda, nuestra iglesia dejó de hacerlo. En los últimos 3, 4 años ya no hemos hecho esa actividad que hacíamos. ¿Por qué? Porque algún grupo legalista se fue al extremo y simplemente porque era esa fecha que el mundo celebra otra cosa que es relacionada con el reino de las tinieblas, la iglesia no debía hacer nada. Al contrario, yo les desafío a ustedes, hermanos, que es una oportunidad para nosotros contrarrestar lo que se está celebrando en ese día. Es una oportunidad donde la iglesia tiene que guerrear. ¿Y cómo nos vamos a quedar con los brazos cruzados? Porque les vamos a dejar el lugar a ellos. Tremendo error. Pero hasta ahí nos lleva el legalismo. Entonces hay gente que, por ejemplo, está enfrascada todavía en el día sábado. Claro, el día sábado corresponde al séptimo día. Entonces, en primer lugar, ese fue un mandato para los judíos, no para los gentiles. Y ahora hay grupos de gentiles, parte de la iglesia cristiana, que se han aferrado al sábado y están enfocados en guardar el sábado. ¿Okay? Bueno, los vamos a respetar, no los vamos a juzgar, porque si ellos lo hacen, para el Señor lo hace, y si nosotros no lo hacemos, para el Señor no lo hacemos. ¿Okay? Ahora, lo delicado está cuando nosotros empezamos a juzgar, a murmurar, a criticar, y entonces nos metemos en un terreno que no nos corresponde. O del otro lado, esta gente que celebra el sábado nos juzga a nosotros. Y para ellos nosotros somos la gran ramera. O sea, la iglesia, este es lo que textualmente dice, que la iglesia que se reúne los domingos es la iglesia ramera. Ahora, la iglesia de Cristo, nos reunimos el domingo. Si bien es cierto, en el calendario es el primer día de la semana. Porque como iglesia nosotros celebramos la resurrección de Cristo. Cada domingo, primer día de la semana, el día que el Señor resucitó, celebramos que Cristo resucitó. ¿Okay? Ahora, por siglos la iglesia se aferró tradicionalmente a que el domingo. ¿Okay? Gloria a Dios que en la última década se ha roto ese paradigma y ya no estamos aferrados a solamente el domingo. Ahora podemos hacer cultos, podemos hacer servicios entre semana y
ya no estamos aferrados a que tiene que ser solo el domingo. Claro, seguimos celebrando el domingo. El domingo para la iglesia es el día del Señor y debemos de celebrar el domingo con júbilo, con gozo, con alegría, con alabanza, con adoración, ¿verdad? Eso debemos de hacerlo. Ahora, si alguien dispone no hacerlo domingo y lo hace el martes, lo hace el jueves, ¿lo vamos a juzgar? No, no nos toca a nosotros juzgar. Es Dios el juez. Y esta es la parte que Pablo nos hace ver entre los fuertes y los débiles. O sea, no es que unos sepamos más que otros, sino algunos hemos madurado más que otros. Y el que está más maduro ayude al débil. O de repente en algunas cosas tú eres fuerte, pero en otras eres débil. Y vas a necesitar la ayuda del que es fuerte. Y esa es la función de la iglesia. Soportarnos los unos a los otros y ayudarnos los unos a los otros en el amor de Cristo. En el amor de Cristo tenemos que hacer esta función para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. Entonces mire lo que dice Pablo. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y también da gracias a Dios porque ninguno de nosotros vive para sí. ¿Ok? Y ninguno tampoco muere para sí, de modo que si vivimos para el Señor vivimos y si morimos pues también para el Señor morimos, porque nuestro Señor es Dios de vivos y de muertos, porque así está escrito, amado hermano que me escuchas, que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ok? Entonces, esa es la certeza que yo debo de tener. Ahora, ¿por qué es que tú juzgas? Esa es la pregunta que Pablo hace. ¿Por qué juzgas a los demás? Verso 10. Si tú mismo tendrás un día que presentarte delante del Señor, porque Él es el que va a juzgar. Entonces, no juzgues ni menosprecies. O sea, no juzgues al que hace las cosas que tú no haces porque tú piensas que es pecado, pero no menosprecies a aquel que hace lo que tú no haces. Considera que el papel de juez le toca solamente a Dios. Ahora, el Señor dice así: delante de mí se doblará toda rodilla y toda lengua va a confesar a Dios. O sea, todo mundo declarará que Jesús es Dios, para gloria del Señor, según Filipenses capítulo 2. Pero mire, esto lo que quiere decir Pablo es que cada uno de nosotros, usted y yo, un día nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Hay una diferencia entre presentarnos al tribunal que presentarnos ante el gran trono blanco. Los que van a presentarse ante el gran trono blanco, este es para el juicio final. Nosotros no vamos a juicio, pero sí iremos a un tribunal, porque en ese tribunal será, galardonado aquel que hizo méritos en la obra del Señor, y muchos también serán avergonzados por haber menospreciado la obra del Señor, por haber sido tropiezo para otros, por haber estorbado en la vida espiritual de otros. Entonces todos vamos a compadecer delante del Señor y todos le daremos cuenta al Señor de lo que hicimos en nuestro vivir diario. Entonces concluyamos en la primera sección, la primera parte. No nos corresponde a nosotros juzgar a los demás. Es Dios el que juzga. Y si tú perteneces a una iglesia legalista, por favor, haz una separación entre lo que es la doctrina bíblica y lo que son las doctrinas de hombre. Y si tú no te sientes a gusto, si en tu corazón, recuerdo una hermana que decía, bueno, en mi iglesia me exigen vestir falda, no puedo vestir pantalón. Pero resulta que el trabajo que yo hago
que trabaja en limpieza. A veces tengo que subirme en escalera y es indecoroso. Entonces me tengo que poner pantalón. Y como en la iglesia es pecado usar pantalón, entonces lo que hago es me lo pongo bajo la falda. Ahora, yo le dije a esta hermana, entonces usted trae el pecado escondido debajo de la falda, porque si es pecado, entonces usted lo esconde, pero de todas maneras es pecado. No supo cómo contestarme la hermana, se me quedó callada y me dijo, pues, bueno, así es como me han enseñado y así se hace en nuestra iglesia. Ah, bueno. Eso es. Ahora, si usted no está conforme, si en su corazón tiene que esconder el pecado, supuestamente el pecado, para satisfacer a la doctrina de hombre, bueno, entonces yo quiero decirle, hermano o hermana, el problema suyo es que usted está siguiendo legalismo. Mire lo que dice Pablo, cada uno tenga la certeza en su mente y en su corazón de lo que usted está haciendo y lo está haciendo para Dios. No para satisfacer a un líder o para complacer a un líder. Usted va a vivir para Dios, sea que viva, sea que muera, sea que coma, sea que no coma, sea que se pone pantalón, sea que no se pone pantalón, sea que se tape la cabeza o no se tapa la cabeza. Hágalo para el Señor. Eso es lo que usted debe de aprender. Porque mire qué vergonzoso, qué vergonzoso. Y digo porque yo lo vi, eso no me lo contaron. Yo entré a una iglesia donde, no todos, pero la mayoría de las mujeres estaban tapadas de su cabeza. Y yo respeto eso, o sea, yo no critico, pero yo la respeto. Incluso a veces a nuestra iglesia, no aquí en Atlanta, pero en la iglesia de México, nos llegan muchas hermanas con su cabeza tapada y no les decimos nada, o sea, las respetamos. Ahora, pero lo que quiero decirle es que yo llegué a una iglesia donde muchas mujeres estaban con su cabeza tapada, bueno, y empezó el servicio y todo. Y resulta que en un momento llaman al frente y entonces pasa una hermana, ¿no? Para que oren por ella. Entonces va la hermana y va con su cabecita tapada. ¿Okay? Pero cuando la hermana se arrodilla, tenía una blusita tan corta que se le subió todo y empezó a enseñar toda parte de su trasero. No era nuestra iglesia, así que yo no pude hacer nada, pero en mi interior decía, ¿dónde están los servidores, los sugieres, los diáconos? Que vayan y le quiten la manta de la cabeza y se la pongan en el trasero, porque eso va a provocar a los hombres, más que la cabeza destapada, va a provocar a los hombres o va a incitar a los hombres el trasero destapado. Pero bueno, es una experiencia que yo tuve. Ahora, yo no sé usted, y lo digo con respeto, o sea, debemos de respetar a las personas que lo hacen, porque así han sido enseñadas y así ellas lo creen. Entonces las vamos a respetar, no las vamos a juzgar. ¿Okay? Ahora, también aquellos que lo hacen, no consideren juzgar a los que no lo hacen. O sea, debemos de mantener la armonía como pueblo de Dios. Ahora, ¿sabían ustedes que estas doctrinas de carácter humano, de carácter de hombre, son las que han generado muchas divisiones en la iglesia de Cristo? Muchas de los nuevos movimientos o nuevas denominaciones que surgieron fue debido a estos criterios, a esta forma de pensar, a estas cuestiones de conciencia de algunas personas que quisieron implantarlo como doctrina bíblica y que estábamos entonces, al no sujetarnos a ello, estamos en rebelión con el Señor y entonces se apartaron, hicieron un nuevo grupo, surgió un nuevo movimiento, una nueva denominación. ¿Por qué?
por doctrinas de carácter de hombre, por cuestiones de conciencia, por formas de pensar, pero no por lo que la Escritura dice, amado hermano. Y esta es la parte delicada que nosotros tenemos que tener bien claro, que algunas cosas para ti son verdes y para otros son amarillas. Y de repente no son ni verdes ni amarillas, pero para ti son verdes. Ahora, lo importante es que Pablo dice que estés seguro en tu mente y en tu corazón, que lo que tú haces lo haces para el Señor. Y el Señor es el que conoce tu corazón. Ahora, ¿quién eres tú para juzgar al hermano que porque lo hace o porque él no lo hace? No, eso no te toca a ti. Eso es el Dios que te salvó a ti y el Dios que lo salvó a él o a ella. Él se va a encargar contigo y se va a encargar con la otra persona. Pero no te toca a ti en ninguna manera. Ese es trabajo del Señor, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a la segunda parte porque se nos va el tiempo. El segundo aspecto, como decíamos, tiene que ver con la provocación. Entonces, hasta aquí vemos que no debemos juzgar y no debemos menospreciar. ¿Okay? No juzgar ni menospreciar al que lo hace o al que no lo hace, siempre y cuando considerando de que son doctrinas de hombre, ¿verdad? Porque eso es lo que nos va a llevar al legalismo. ¿Okay? Personas que son débiles a la comida, como decíamos en el tiempo de Pablo, ¿verdad? Si hay que ser vegetariano o no, aunque en los últimos años se está poniendo de moda el ayuno de Daniel, le llaman por ahí algunos, comer puras legumbres, lo hacen por 21 días, comen legumbres y el resto del año se hartan de todo. Son payasadas, mas sin embargo hay gente que lo hace y lo respetamos. O sea, respetamos al que lo haga esos 21 días, de algo le van a servir esos 21 días, por lo menos se va a desintoxicar su cuerpo. Ahora, creo que responsablemente como cristianos debemos de cuidar nuestra dieta alimenticia, debemos de cuidar lo que comemos, debemos de cuidar el cuerpo porque es templo del Espíritu, es responsabilidad de todos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que aplicar esta enseñanza que el apóstol Pablo nos da. ¿Okay? En el caso de la carne, pues había carne que era sacrificada a los ídolos. Entonces Pablo dice, aún esa carne se puede comer. Aunque había sido sacrificada, Pablo dice, te la puedes comer. Solamente dale gracias a Dios. Y cuando le das gracias a Dios, Dios bendice ese alimento y lo limpia y lo purifica. Y dale. Pero hay otras personas que eso, ¿cómo vamos a tocar eso? Bueno, entonces Pablo dice, están los dos casos. Ahora, como dije, en nuestros tiempos, pues son otras las cosas que se discuten a nivel de hermanos. Vamos entonces a los versos 13 hasta el 23. ¿Okay? Cómo nosotros debemos de cuidar de no ser tropiezo para los demás. O sea, de no provocar a los demás al pecado. Dice en el verso 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien dice, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Okay? Fíjese, en vez de estar juzgando, decidamos no ser tropiezo para nadie. ¿Usted se recuerda cuando Jesús dijo, ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños? Jesús dijo, mejor le fuera agarrar una piedra de molino, amarrársela al cuello y tirarse en el mar, antes de hacer caer a uno de mis pequeños. Entonces Pablo dice, en vez de estar juzgando, toma una decisión en tu vida. Y tu decisión debe de ser que nunca más tú vas a ser tropiezo para nadie. Nunca más. Y para ello tú tienes que cuidar tu testimonio. Porque mira que lo que tú hablas y lo que tú haces y las decisiones que tú tomes van a tener mucho que ver en la vida espiritual de otras personas. Así que a cuidar esa parte, a llegar a esa decisión, dice, perdón, y eso nos va a librar de estar juzgando. Verso 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, ojo con esto, el que piensa.
Y aquí es donde está el gravísimo error de muchos líderes religiosos y muchos pastores que se atreven a enseñar como plena verdad, como doctrina bíblica, lo que ellos piensan. Y por eso es que tenemos tanta denominación hoy día, porque muchos líderes se dejaron llevar por lo que ellos piensan. Ojo con esto, porque si tu líder religioso o tu pastor o tu maestro te enseña de esta manera con lo que él piensa, entonces estás frito, porque estás creciendo en una doctrina de carácter humano y no formado en una doctrina bíblica. Amén. Entonces dice en el verso 15, algunos piensan, ¿no?, que algunas cosas son inmundas y otros piensan que no. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien murió Cristo. O sea, si vamos a suponer que tú estás en un almuerzo y ese almuerzo fue dedicado a un ídolo X por ahí. ¿Ok? Ahora, el hecho de que haya sido dedicado a un ídolo, a San Judas, digamos, ¿ok?, eso lo hace inmundo. Pablo dice, no, en sí es un alimento que no es inmundo. Ahora, antes de comerlo, tú vas a orar y vas a dar gracias a Dios y lo vas a bendecir y lo puedes comer. Pero más sin embargo, el débil va a pensar o piensa o está seguro que como cristiano ni siquiera debemos tocar esa comida. ¿Ok? Entonces lo que Pablo está diciendo es que tú, si tienes la seguridad de que es un alimento que cuando oras Dios lo bendice, entonces cómelo y no tienes ningún problema. Pero dice, si hay un hermano que piensa que el solo tocar ese alimento te contamina y te hace caer en pecado, entonces dice, la persona, para ella, es su forma de pensar, por lo tanto, para él está pecando. Ahora, entonces lo que Pablo dice es que si esta persona que piensa así te ve a ti que lo estás comiendo, entonces tú te conviertes en tropiezo porque te ve a ti comiendo, te ve a ti pecando deliberadamente, según él. O sea, es su forma de pensar. No es que sea pecado, pero para esta persona lo es. Entonces Pablo dice que por tu comida este va a ser apartado de la verdad. Entonces dice, deja la comida, ya no comas. Ya no comas porque el que tú te comas esa comida va a ser tropiezo para esta persona. ¿Ok? Entonces, decimos luego, en el verso 15, dice, ya no andas conforme al amor y no hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mire qué interesante este verso. El reino de Dios no tiene nada que ver con comida y bebida. Hello. Para aquellos que todavía están peleando en eso. El reino de Dios tiene que ver con justicia, con paz, con gozo en el Espíritu Santo. Mas, sin embargo, vamos a seguir viendo esas contiendas entre hermanos. Que si comes eso es pecado. Que si haces eso es pecado. Que si vas es pecado. Que si no vas es pecado. Que si te pones es pecado. Que si no te pones es pecado. ¿No es eso lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 2? Cuando dice, nadie te juzgue en los días de fiesta, ni en lo que comes. Porque si lo haces para Dios lo haces, y si no lo haces para Dios no lo haces. Mas sin embargo, siempre va a haber gente que piensa, y como piensa, entonces actúan. Pero estos son los que Pablo dice que son débiles en la fe,
aunque tengan 40 y 50 años en el Evangelio. Entonces, dice en el verso 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, yo voy a dejar de hacer algo, fíjese, algo que no es malo. Yo sé que no es malo. Y yo estoy bien cuando lo hago, porque lo estoy haciendo para agradar a mi Dios. Pero de repente sé que para un hermano es pecado, entonces ya no lo hago. Y ya no lo hago por cuestión de conciencia de ese hermano o de esa hermana. ¿Okay? Entonces voy a usar el ejemplo del alcohol. Déjenme terminar de leer y después, espero que no se me olvide, usar el ejemplo del alcohol. ¿Okay? Así que sigamos, dice, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Fíjese, el problema no es la comida, sino el hecho de que otra persona va a caer por causa de lo que tú comas. Bueno es no comer carne. Fíjese, bueno es no comer carne. Ni beber vino. Ni nada en que tu hermano tropiece. O sea, es bueno. Ojo con esto, es bueno que no comas carne ni que tomes vino. ¿Okay? Ni que hagas cualquier cosa en que tu hermano tropiece. O que tu hermano se ofenda. O que tu hermano se debilite en la fe. Ahora, decía el ejemplo del alcohol. En nuestra iglesia usamos como regla, como norma, 0 alcohol. O sea, no aprobamos que un hermano en nuestra iglesia tome ni siquiera una cerveza o siquiera una copa. Ahora, ¿es pecado? No. No es por pecado. No es porque si te tomas una copa te vas al infierno. No es porque si te tomas una cerveza te vas al infierno o pierdes tu salvación. No, no tiene absolutamente nada que ver con tu salvación, con tu vida eterna. Ahora, ojo con esto. No me malentienda, porque yo sé que algunos que son dados al trago aprovechan esto y dicen, bueno, entonces sí puedo darle. No, no estoy diciendo eso. Ahora, mire, nosotros lo tenemos como regla, 0 alcohol. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, bíblicamente, lo que es pecado es emborracharse, no tomarse una copa. El emborracharse es lo que es condenado por Dios. Pero el problema del ser humano es que cuando empieza a tomar, no todos tienen el control. Y si tú quieres evitar emborracharte, evita la primera copa. Porque en la primera copa tú tienes el control. En la última, la que te deja tirado en la banqueta, tú ya no tienes el control. Ya tus sentidos están desordenados. Estás en un estado de ebriedad. Pero en el primero estás sobrio. ¿Okay? Entonces, el primero lo puedes controlar, el último no. Entonces, pero no solamente eso. No solamente porque puedes llegar a la borrachera, sino porque hay personas que piensan que si te tomas un trago, estás pecando. Si te tomas una cerveza, estás pecando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si tú estás convencido de que no es pecado y te tomas uno y te tomas 2, ya. Pero, ¿qué pasa si viene un hermano que para él o para ella eso sí es pecado? Entonces, te conviertes en tropiezo para esa persona. Y esa persona se puede alejar del Señor, especialmente si tú eres una persona que tienes un liderazgo o que ya tienes tiempo en el Evangelio o que eres considerada como una persona madura, como una persona de reconocimiento en la iglesia. Y esta persona nuevecita, esta persona te ve, entonces te conviertes en tropiezo para ella. Por eso decimos nosotros 0 alcohol, no alcohol, ni siquiera 1. ¿Okay? Por el otro lado, tenemos las personas que se han convertido a Cristo y que eran alcohólicos y están recién saliendo del alcoholismo.
y entonces se encuentran contigo que piensas de esta manera, o sea, que crees de esta manera lo que la palabra de Dios dice, que puedes tomarte un trago, puedes tomarte una cerveza, y entonces le dice, no, hermano, eso no es pecado, venga, tómese una, solo una. ¿Okay? O sea, tú cumples responsablemente en ese sentido, ¿okay? Porque no es a emborracharse. Pero ¿qué pasa? Que esta persona que fue alcohólico y todavía tiene esa tendencia al alcoholismo, entonces lo provocaste con una, claro, contigo ya no va a tomar, pero se va a ir a emborrachar. ¿Quién es el culpable? Tú. Tú lo provocaste al pecado. Entonces, eso es lo que Pablo nos está enseñando. Ahora, esta es la forma como nosotros tenemos que aprender a entender la Escritura. De manera que yo puedo decirte, hermano, que me estás escuchando, me estás viendo en este momento, yo como cristiano, yo no peco si me tomo un trago, yo no peco si me tomo una cerveza, pero sí puedo hacer pecar a otro. Entonces, por eso yo tomé la determinación de no, ni un trago ni una cerveza, para gloria del Señor. ¿Okay? Y no porque sea pecado, sino porque puedo hacer pecar a otro. Entonces, eso es lo que tenemos que tener bien claro cuando se habla de reglas de carácter humano, cuando se habla de las normas que se ponen en la iglesia, porque si las reglas se ponen en la iglesia es para que haya orden, para que haya disciplina, para que las cosas se hagan de la mejor manera, según pensamos los líderes, según creemos los líderes. Pero el pueblo tiene que estar consciente también de cuáles son las doctrinas bíblicas y cuáles son las doctrinas de hombre. ¿Okay? Entonces terminamos leyendo, nos quedamos en el 21, ¿no? Vamos al 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, que estás seguro de lo que haces porque lo estás haciendo de corazón y para el Señor. Pero el que duda sobre lo que come, o lo que hace, o lo que piensa, es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe, eso es pecado. ¿Okay? Entonces, cualquier cosa que tú haces, si la haces para Dios y de corazón, no te preocupes por lo que los demás piensen o lo que los demás digan, porque Dios es el que conoce tu corazón. Ahora, si tú estás haciendo algo y estás convencido, como dice Pablo, convencido de lo que apruebas y lo haces porque estás convencido de que no estás ofendiendo a Dios, no es pecado en ninguna manera, no hay una forma bíblica de señalar que eso es pecado, ¿ok? Pero si le sirve de tropiezo a otra persona, entonces tampoco lo hagas. Entonces dice Pablo, pero ¿voy a ser yo juzgado por la conciencia del otro? Bueno, lo que pasa es que como pueblo de Dios tenemos que procurar la unidad y la armonía. Entonces, por eso es que yo debo de renunciar a muchas cosas. Y no porque son pecados, sino porque de repente para cierta persona eso es pecado. Entonces, ya no lo hago por cuestión de conciencia. Hubo un tiempo en nuestra iglesia que tuvimos que estar dándole a lo de los pantalones porque teníamos dos hermanitas que Dios guarde, que si una hermana con pantalón, eso era el diablo mismo. Y tuvimos que estar ahí acomodándonos y tratando de no hacer tropezar a la hermana, pero a veces se ponen en un extremo donde no dan lugar, no dan respiro. Y pues hay que ser conscientes, ¿verdad? De que si tú crees y piensas una cosa, que sepas que es tu forma de pensar, es tu criterio, pero no es la palabra. ¿Ok? No es la palabra. Y nosotros debemos de regir nuestra vida por lo que la palabra de Dios dice. Pues terminamos el capítulo 14, vamos el próximo jueves a continuar con el 15 y como dije, en los primeros 13 versos del 15 vamos a encontrar el tercer aspecto, que es cuando Pablo nos manda a usar a Jesús como ejemplo para que podamos mantenernos dentro de su voluntad y no salirnos de la doctrina bíblica. Reciban un abrazo a la distancia, hermanos. Gracias por conectarse, gracias por estar pendientes. Otra vez, 1000 disculpas por las 3 semanas de ausencia.
Como les dije al principio, pues cuestión de viaje, cuestiones técnicas y pues bueno, pero aquí estamos. Seguimos y los espero el próximo jueves siempre a las 8 de la noche y vayan pensando si hay algún otro libro que quieren que estudiemos, pues pueden mandarme sugerencias a mi WhatsApp y ahí estamos entonces pendientes para preparar el próximo libro que vamos a estudiar. Bendiciones a todos, un abrazo y que la gracia del Señor les acompañe hoy y siempre. Amén y amén.